Bien, chiquillos, ahora el saludo un poquito más general. Buenos días a cada uno de ustedes. Cambio de hora, obviamente el ritmo se tiene que adaptar todavía, están medio dormidos algunos, pero no por eso vamos a dejar de cumplir con las responsabilidades que a nosotros nos corresponden. Missy, ¿quieres saludar también a los chiquillos? Así es, muy buenos días, tercero medio, así como hablábamos hace un ratito, sí afecta un poco el Mm. cambio de hora. Lo bueno sí es que está muy bonito el día, así que hay que aprovechar eso, chiquillos, y que tengan, ¿no es cierto?, un muy excelente día y aprovechen esta clase, ¿cierto?, para ustedes. Muchas gracias, Miss. Hoy día nos esperan bastantes cositas, pero lo primero que vamos a hacer, nuevamente, como también se está incorporando una estudiante nueva, hay que recordar ciertas reglas, ciertas normas y ciertos consejos para ustedes. Eso es lo importante y es precisamente lo que voy a compartir ahora. Ciertas reglas, ciertos consejos para este encuentro virtual que yo les mencionaba anteriormente. Primero, que nuestros encuentros virtuales son dirigidos a ustedes, a los estudiantes, y por lo mismo hay un conjunto de exigencias. Lo primero, buscar un espacio apropiado para el aprendizaje, y eso ya se los mencioné. La idea es que no estén acostados, por ejemplo, escuchando al mister, porque eso en algún momento puede quedar grabado, como ya me pasó con otro curso, que la chica derechamente encendió la cámara y estaba acostada, y eso se vio obviamente cuando se subió el video a YouTube. Por lo importante, más allá de que estén acostados o no, que el propósito este es que sea lo ideal para su aprendizaje. Por eso un escritorio, por eso una mesa sería lo ideal con todos lo que necesitan, sus cuadernos, sus lápices. Conectarse 5 minutos antes también sería lo ideal, así también nosotros cuando iniciemos la clase aceptamos a más estudiantes y no estamos esperando a iniciar la clase a las 10:35. Y por eso tampoco podíamos aceptar a Nicole porque ella no estaba identificada con el nombre, su apellido o bien alguna fotografía. Por eso necesitamos verificar esa identidad. Lo importante es silenciar el micrófono y encender la cámara cuando nosotros se lo solicitemos, en este caso puede ser la Miss o puedo ser yo, con el propósito de alguna actividad o con el propósito simplemente de verificar que sean efectivamente ustedes los que están detrás de la pantalla. Usar el chat exclusivamente para lo necesario, como lo está haciendo la misa acá, y no solamente para comentar, para lanzar bromas, etcétera, sino para lo necesario. Si nosotros le decimos respondan por el chat, ahí lo pueden hacer ustedes, o bien si tienen alguna consulta o algo que sea importante, también lo mencionan por esa vía. Y finalmente, anotar las dudas, la interrogante, en caso de que existieran, así nosotros también los profesores al final de la clase le vamos a dar un espacio para que ustedes puedan consultarla, puedan responder. La idea es evitar interrumpir. Esa es la primera norma general para que estén todos al tanto. Y lo segundo que es importante también reforzar son las normas y las recomendaciones generales para evitar la propagación del COVID, que aquí se mencionan. El lavado frecuente de manos, estornudar o toser con el antebrazo pañuelo desechable, mantener la distancia social de 1 metro, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, no compartir artículos de higiene ni de alimentación, evitar saludar con la mano o dar besos, mantener ambientes limpios y ventilados, estar alerta a los síntomas del COVID en caso de que ustedes presenten fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, muscular, etc. Estar atento a esos síntomas y en caso de alguna dificultad, acudir al servicio de urgencia. Es importante siempre tener estas normas, chiquillos, porque producto, como siempre nosotros lo decimos, producto de la cotidianidad, uno empieza a dejar de ver estos elementos, ¿ya? Y eso es importante mantenerlos claros y tenerlos presentes siempre. No solo con uno, sino también con la persona que me acompaña o bien con mis padres, con todos los que mi círculo cercano, también yo tengo una responsabilidad social y si puedo en algún momento reforzar estas normas con ellos, sería también muy adecuado. Bien, eso era como a grandes rasgos la parte introductoria. Y ahora, ¿qué es lo que nos espera en esta clase, chiquillos y chiquillas? Lo primero que vamos a hacer va a ser retroalimentar los discursos privados. Es decir, vamos a exponer principalmente los resultados de esos discursos, esos videos que ustedes tuvieron que hacer, o bien esos audios que ustedes hicieron con el puntaje, y así también ustedes pueden calcular la nota que eventualmente tendrían. Y posteriormente, si alcanzamos al final de esta clase, una introducción a la evaluación de lectura. Estamos reforzando objetivos pasados, así que en ese sentido no va a ser tan complejo.
pero vamos a mostrar al final de esta clase si alcanzamos algún tipo de pregunta que podría eventualmente salir. La siguiente clase que tengamos común, vamos a reforzar, por ejemplo, los elementos del narrador, personaje, tópico literario, características del lenguaje, figura literaria, etcétera. Todo esto que aparece acá, proyectado, todo esto nosotros lo vamos a reforzar en una presentación y la clase siguiente a esa vamos a tener la evaluación. Así que todavía nos queda un poquito de tiempo y si es que alguien ya lo leyó, muy bien, y si es que alguien aún no lo lee, es una tarea pendiente que tienen para hacer. Es un texto bastante breve, como ya les mencioné, y no implica más de media hora leyendo ese cuento. Entonces ahora le damos el pase a la Miss, quien va a encargarse de la parte de retroalimentar estos discursos privados y hacer las observaciones correspondientes a los estudiantes, y ahí vamos a ir comentando también el puntaje que cada uno obtuvo. ¿Miss? Ya, mister. Ahora sí puedo ver. Ah, sí, ahora sí. Bien, ¿se comparte la pantalla, mister? ¿Usted sí me avisa? Así es, Miss. Ya, vamos a hacerlo más grandecito ahí. Ya. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación del discurso privado, que algunos lo hicieron a través de un audio o también a través de un video donde pudimos ver cierto su rostro en varios estudiantes. Bien, ¿cuáles eran los indicadores de esta rúbrica o pauta? Que primeramente nosotros vamos a entregarle el puntaje, ya que en un futuro, tal vez muy cercano o tal vez lejano, estos puntajes se pueden transformar a nota calificativa. Por el momento, es una evaluación formativa que tiene puntaje, ¿cierto? Y al final también de la presentación que tenemos acá, ¿cierto? Está la escala de notas, porque igual voy a dar los puntajes, ¿cierto? A cada uno y hacer una retroalimentación pertinente también personalmente. Bien, el primer indicador que teníamos era el lenguaje. El lenguaje que teníamos aquí, el primero era, primero, para que usted pueda tener, ¿cierto?, su discurso, que era un discurso privado, primero tenía que hacer obviamente un escrito, ya, y obviamente su lenguaje, antes de pasarlo al audio o al video, porque primero varios tenían ideas o dudas, ¿cierto? Entonces también uno fue revisando y retroalimentando también el lenguaje que fue escrito, donde también varios ya empezaron a cuidar su redacción, ¿cierto? La buena ortografía, la puntuación también era muy pertinente, ¿cierto? Para ir comprendiendo, ¿cierto? Este texto que era escrito y luego para ser transformado, ¿cierto? A audio o video, ¿ya? Luego teníamos una estructura. ¿Qué tenía que ver en esta estructura, ¿cierto? En este video o audio, que obviamente sea muy claro, que tenga un inicio, ¿cierto? Un comienzo, que haya también algo, un desarrollo, una exposición de la idea muy clara y, ¿cierto? Un final, que se vaya entendiendo, ¿cierto? Lo que el emisor estaba exponiendo para nosotros que somos los receptores, ya en esta estructura. Luego tenemos la intención del emisor. ¿Qué quiere decir esto? Que si el emisor, en este caso a través de sus videos o audios, ustedes captaron nuestra atención, en este caso el del Mr. Evar, Miss Lucía, que vimos solamente ambos dos, vimos y revisamos estos videos, ¿cierto? Tanto visuales como audios, y que obviamente se cumpliera esta intención de lo que usted quería transmitir. Luego que teníamos la coherencia de los párrafos, que por ejemplo, si usted, por darle un ejemplo, habló de que ya el tiempo, el clima que tenemos aquí en el sur de Chile es Osorno, y si usted al principio habló del clima, pero ya en el desarrollo de su idea, usted me estaba hablando de que, no sé, está hablando de cuántas casas tenemos, cambió, ¿cierto? No hay una coherencia y cohesión, ya que cambió el tema, no siguió una idea, ¿cierto? O una línea en lo que usted estaba expresando. No había una coherencia entre sus párrafos. Vuelvo a insistir, al principio, ¿cierto? Estuvimos viendo el lenguaje donde usted tuvo que hacer algo escrito y ahí ya comenzó a tener una coherencia y cohesión. Nos tocó, ¿cierto? Con el Mister revisar varios antes de la creación del video o el audio. Entonces ya vimos la coherencia o cohesión que había en esto escrito, que después fue plasmado, ¿cierto? En un video o en un audio. Luego teníamos la entonación y el énfasis. Aquí mucho, ¿cierto? En sus videos o en sus audios se anotaba mucho. ¿Por qué? Porque a la hora de querer cambiar o hacer notar, ¿cierto? Alguna palabra, o ser cuando hicieron alguna receta, ¿cierto? Se anotó ese énfasis o al marcar la voz que tenía, ¿cierto? Y la atención, que fue muy clave, sobre todo para, hay varios videos o audios, que eran muy clave para nosotros. Cuando se notaba ese cambio en su voz, ¿cierto? O en la entonación, para nosotros los receptores estábamos ahí captando y era clave el énfasis que tuvo en cambiar su voz.
Bien, luego teníamos, ¿cierto?, el volumen de la voz, que claro, a algunos se notaba que era muy bajito al querer, ¿cierto?, señalar un audio o video, y ahí también uno se da cuenta porque tal vez la voz no era la adecuada y ahí se perdía la atención, en este caso en nosotros, como se notaba también en otros videos, que la voz siempre, ¿cierto?, tenía o iba en un cierto ritmo o a veces cambiaba, porque no sé, decía, hoy día el día está soleado, está hermoso, volvía a cambiar, ¿cierto? Mantenía nuevamente el volumen, pero se hacía ciertos cambios. Y eso era, vuelvo a insistir, el énfasis o cómo nos mantenía nosotros de principio a fin también, viendo el video o escuchando, ¿cierto? En este caso. El lenguaje no verbal, varios vimos videos, entonces ya se notaba el que algunos usaban mucho las manos, los ojos, la expresión de la cara. Ese es el lenguaje no verbal, lo que usted comunica, ya sea, como vemos aquí también en la imagen, a través de su expresión de la cara o de las manos, que muchos lo utilizaron y eso es muy bueno. Obviamente no todos pudimos verlo porque en algunos solo escuchamos su voz, pero sí nos imaginábamos porque recordábamos el año pasado cuando también hicimos un discurso. Yo creo que varios se recuerdan cuando fuimos al salón y varios también están acostumbrados a usar mucho el tema de sus manos, las manos, ¿cierto? La expresión de la cara y que obviamente nuestro rostro dice mucho a la hora de señalar nuestro lenguaje no verbal. Además del rostro, es importante también señalar que el lenguaje no verbal se da en el ámbito de la entonación y eso también nosotros lo pudimos ver en los audios que enviaron. Es distinto hablar todo plano que ir haciendo estas inflexiones. Por eso también lo pudimos evaluar e identificar no solo con la expresión facial, sino con la expresión a través de la entonación que ustedes le daban a sus palabras. Así es, mister. Y por último, ¿cierto? Teníamos, bueno, o penúltimo, el ritmo y la velocidad, que algunos obviamente no, en ningún caso nosotros vimos que iban como metralletas, así como ta, 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 todo tan rápido, sino que iban como algunos muy pausados, ¿cierto? Cuando iban comentando ya sea una receta o comentaban alguna historia o hablaban de algún tema en particular, ¿cierto? Entonces el ritmo y la velocidad que hubo, ¿cierto? En todo este discurso se notó, ¿cierto? Que iba en pausa o en ciertos momentos también iba como un poco más veloz o más rápido, pero no era que todo tan rápido como que le iban correteando, sino que fue bien pausado. Y se notó también en los videos Mm. que, sobre todo que pudimos verlo, entonces ahí se notaba mucho esa diferencia igual. Y por último, cierto que era la duración, que el mínimo eran 3 minutos y el máximo era 5, ¿ya? Y bueno, aquí tengo la escala de notas, que ahí está. Eran 27 puntos, ¿cierto? Recuerden que nosotros comenzamos con nota 1, 60% de exigencia y 27 puntos, que era obviamente la nota, si lo pasábamos calificativamente en un futuro, es la nota mayor, es un 7,27. Bien, voy a dejar esto aquí y no sé si quieren sacarle foto tal vez a la escala o lo dejo ahí solamente. Voy a empezar a hablar de forma individual. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Bien. El señor Joaquín Águila, ¿cierto? Que aquí Uh, está conectado, ¿cierto? Bueno, fue el que vimos también en clase, uh. porque lo estuvimos trabajando, ¿cierto? En clase y un compañero también hizo una pequeña retroalimentación, hizo un comentario, recuerdo de esa clase. Bueno, Joaquín, nosotros evaluamos, ¿cierto? Usted tiene 27 puntos, la calificación máxima. Muy buen trabajo, ¿cierto? Varios compañeros señalaban y ahí se notaba la atención que nosotros tuvimos, porque recuerdo que usted hablaba del tema de Carlos Pinto, la música que tenía, entonces ya eso, y además de la entonación o el énfasis que usted hacía, se marcaba ciertos espacios, así que eso es muy bueno. Excelente, Joaquín. Eh, ya, perfecto. Ahí me estaba hablando una compañera, mister, que tuvo un pequeño problema, está con ¿Sí? unas... sí, ya. Cristóbal Álvarez. Bien, también lo escuchamos dentro de la clase. Recuerdo perfectamente que fue uno de nuestros ejemplos y que habló sobre el fútbol, si no me equivoco. Bien, Cristóbal, usted tuvo 25 puntos de 27. En solo hacemos un énfasis o un detalle, que es la entonación y el énfasis, que ahí faltó un poquito más captar su atención. ¿Por qué? Porque yo recuerdo perfectamente que usted es una persona que a la hora de exponer, expone muy bien. Tal vez ahora, claro, como era el tema del audio, ahí pudimos fallar un poco, pero solamente en esa la pequeña observación que hacemos, que faltó un poco más esa entonación y énfasis, para que pueda captar al 100% la atención de todos nosotros. Ya, Cristóbal. Luego, señorita Carla Regada.
escuchamos, ¿cierto?, su audio y tiene 27 puntos máximo. Nos saltamos, ¿cierto?, al señor Lucas Cárdenas. Señor Lucas, usted habló del tenis, ¿cierto? Fue un video ahí. De hecho, muchas felicidades, un excelente video, muy bueno, Lucas, lo que usted utilizó, ¿cierto? El cambio, ¿cierto? Esas jugadas que hizo tanto el sonido, lo que usted presentaba, y también usted fue parte de ese video, porque los ejemplos que usted hizo de los saques, no, bueno, no sé, yo no soy muy tan experta, ¿cierto?, en el tema, más que usted, señor Lucas, pero fue excelente. Todo lo que usted hizo en el volumen, en la entonación, la coherencia y cohesión, muy bien, señor Lucas, tiene 27 puntos. Nos saltamos a la señorita Estefanía Chacón. Bueno, nosotros también vimos el video de la Estefa, así que excelente, Estefanía, también. Usted tiene 27 puntos, un máximo. ¿Qué más podemos decir? Ha ido evolucionando y creciendo muy, muy bueno, Estefa, porque recuerdo que antiguamente costaba un poquito más con la Estefa y ya desde el año pasado, o segundo medio, primero o segundo medio, la Estefa tuvo un giro muy bueno, así que eso aún se notó más ahora en este trabajo. Señorita Paula Cuicuy, también, excelente su tema, 27 puntos, tiene el máximo, también ahí habló de las chakras y eso, De muy las buen tema. piedras, Exacto, las piedras las y la piedras conexión, energéticas. exacto, la energía, así que muy bueno su tema, muy interesante por lo demás. Señor Dante Farfán, nuevamente muy grata, ¿cierto?, el poder escucharlo, porque recuerdo perfectamente el año pasado también, cuando habló sobre el cohete, cuánto se demoraba. Bien, este año también, ¿cierto?, su tema muy interesante para aprender también para nosotros. Tiene 27 puntos, el puntaje máximo, Dante, excelente su trabajo. Señor Felipe Flores, usted hizo una receta, muy buena su receta, la voy a hacer muy pronto, un kuchen de arándanos, excelente, se veía muy rico, así que muy bueno también su trabajo, cómo explicaba, pese a que le veíamos sus manitos, ¿cierto? Así que no, muy buen su trabajo, se cumple a cabalidad cada uno de los indicadores, ¿cierto?, de la pauta o la rúbrica que teníamos. Señor Don Julio, bueno, Don Julio también lo trabajamos en clase, ha sido también nuestro ejemplo en otras actividades también, Julio, para que usted lo sepa. ¿Y qué podemos decir? Pues excelente su lenguaje, la entonación, cómo habla, ¿cierto? Cómo ocupa también todo, el lenguaje no verbal, que es muy evidente en usted, así que excelente también, Julio, tiene el máximo de el puntaje. Don Ignacio Enríquez. Ignacio Enríquez, usted hizo una receta de papas, ay, no me acuerdo cómo eran las papas, no me acuerdo, pero eran papas. ¿Quién? Ah, el Ignacio ¿Papas hizo gratinadas? papas gretadas. Muy ¿O bien, grilladas? No me bien. acuerdo. Grilladas o algo Algo así, así. pero eran papas, algo así, ya. Su puntaje, Ignacio, en este caso no tiene 26 de 27. ¿Por qué? Porque hubo una parte que en la coherencia, donde hubo un salto, que fue súper clave de la cuestión de las papas. Ahí se notó mucho, tal vez se pudo haber mejorado tal vez en la edición del video, pero como no se realizó perfecto, claro, no se entiende, no hay una coherencia y cohesión a la hora de plasmar o explicar lo que Sí, usted quiera realizar. habían frases inconclusas también. Exacto, por eso tiene 26 de 27 puntos. Señorita Katina Hernández, también escuchamos su video en clase, ¿cierto?, donde hablaba de la alegría, felicidad. Excelente también, ¿cierto?, el tono de voz, ¿cierto?, el énfasis que le hacían en ciertos términos, también tiene puntaje máximo 27 puntos. Señorita Fernanda Manque, excelente su video, no esperábamos menos de usted, Fernanda, además que usó un video donde ahí usted mucho más plasma, ¿cierto?, el hecho de lenguaje no verbal, explicar todos sus libros, que usted lo maneja más que nadie, ¿cierto?, el manejo, y muy bueno también cada uno de los detalles que utilizó en su video, así que excelente, Fernanda Manque. El señor Jan Marchán, bien. Jan, usted tiene 23 puntos de 27. Lamentablemente, ¿por qué? Porque ocupó cierto un video que está bien, está muy de moda, pero aquí, por ejemplo, el vocabulario o el lenguaje que usted utiliza, por ejemplo, caleta, no había una estructura, ¿cierto? Estaba muy débil y había muy poco lenguaje en sí, ya que el video que usted presentó, que es sobre, ¿cómo se llama? Corchea, creo que se llama, que es muy conocido, si bien no es un vocabulario que sea muy formal, ¿se entiende? Entonces ya cambia, ¿cierto? Un poco lo que tiene que ver o lo que usted podía transmitir en este caso, porque la verdad que en mi caso, al verlo, sí, obviamente causa puede ser gracioso,
pero la verdad que para captar para todos, en este caso los receptores, la atención no la captaría para todos. Vuelvo a repetir, como hay mucha grosería en el video, a lo mejor no para todos va a ser agradable. Entonces, por eso, cierto que no hay una estructura tampoco del desarrollo de este video, porque igual se ve un poco débil, ya si bien hay como que no... Sumado a lo que menciona la Miss, también es importante señalar que si juntamos todas las intervenciones, en tu caso, Jan, el tiempo que tú hablas, no alcanza a ser un minuto. O sea, la mayor parte del video se va en videos de otro, en diálogos de otro, en lenguaje de otro. Y no es la idea, no era el propósito de esta clase o de este trabajo, sino más bien escucharlo a ustedes produciendo textos orales y no escuchar a otros. Así que es igual, Claro, pero de cierta manera fuimos muy, muy flexibles con la idea de no afectarlo, obviamente, en su calificación. así es. Bien, luego el señor Francisco Monsalve, ¿cierto? Excelente lo que usted transmitió, ¿cierto? Tiene 27 puntos. Muy bueno, Francisco. Eso se nota que va creciendo bastante. Excelente. Leandro Ojeda, también muy bueno, ¿cierto? El bodas de sangre, lo maneja al revés y al derecho, así que excelente en su audio que presentó. Don Sebastián Oñate, muy bien, excelente trabajo, ¿cierto? Tiene 27 puntos. Muy bien. ¿Mister quiere decir algo? ¿No? ¿No? Ah, ya, pensé que listo. Don Simón Pérez, muy bien, ¿cierto? Excelente también su trabajo que presentó su audio, 27 puntos. Señorita Karen Raíl, donde ella hizo una receta de un pay de limón, excelente también lo voy a replicar, señorita Karen, ya que vi hartos secretos nuevos, así que excelente su trabajo. Señor Camilo Silva, muy bien, excelente su video, el lenguaje no verbal, ¿cierto? Que ocupa, los cambios que utiliza, ¿cierto? A la hora de presentar cada uno de sus temas. Muy bien, tiene 27 puntos. Señorita Brenda Solís también tiene 27 puntos, el máximo, ¿cierto? Que de esta rúbrica. Señorita María Ignacia, sé que no está por aquí hoy día, pero tienes 27 puntos. Muy bueno lo que presentas, el contenido, ¿cierto? El tema que presentabas en este audio, muy bueno. Señor Felipe Estuardo, excelente su trabajo, su video, ¿cierto? Ahí de muy, muy pro, ¿cierto? Todo lo que señala, lo que podemos ocupar. Yo decía, oye, ¿cuánto nos falta a nosotros para poder tal vez mejorar hasta nuestros mismos encuentros? Así que no, excelente cada uno de todos los momentos que ocupó, el énfasis, como ahí vuelvo a repetir, se cambió no solo el lenguaje verbal que ocupaste, Felipe, sino que también la entonación. Se notaba ahí los cambios y nuestra atención estuvo captada desde principio a fin. Así que excelente. Señor Félix Ulloa, muy bien, ¿cierto? Excelente, tuvo 27 puntos, el puntaje máximo. Bien, aquí me quiero detener, ¿cierto? Y para mí en lo personal, creo que después lo conversábamos con Mr. Evan. Señorita Javiera Valenzuela, para mí usted fue el mejor video que pudimos haber visto, el mejor. De verdad que sí, y yo aquí hago una mención muy buena para felicitarte, Javi, porque también como uno solamente, no quiere solamente cuando es profesor, ¿cierto? O en mi caso, que soy educadora, que uno quiera entregar solo conocimientos, sino que también uno está formando una persona, en este caso, uno ve cómo la Javi ha crecido. Y hoy en este, tal vez lo podemos ver quizás más adelante, mister, pero usted hace comenta lo del jogger y es excelente todo lo que tú plasmas, Javi, así que de verdad que te felicito, es un excelente trabajo. Para mí eres el mejor trabajo del curso, así que muy bien, Javi, ahí va, se nota que, no sé, cómo te preparaste, porque la Javi hasta se caracterizó del personaje para ir explicando y todo lo que ocupó, los momentos, si tuviste ayuda, ¿cierto? Y todo, pero al pesar de eso, ¿cierto? Excelente. Todo lo que ocupaste, la entonación, tu lenguaje no verbal, además de que tu rostro ya estaba caracterizado, cómo te presentaba, ¿cierto? No, yo estaba, pero anodada, ¿cierto? Que es una película súper buena y más aún usted cómo lo presenta. Así que Javiera Valenzuela, para mí usted es el mejor trabajo que pudimos ver, así que 27 puntos también. Javiera Vargas hizo una receta también excelente y le vamos a también replicar sus panqueques que hizo la Javi Vargas, excelente, 27 puntos. Y por último, señorita Isabela Gómez, también tiene 27 puntos, muy bueno su tema. Solo quería hacerte una acotación, Isabela.
No sé si a lo mejor yo entendí mal, pero creo que no. Mira, para que te quede claro que BIF es violencia intrafamiliar, que no es lo mismo que femicidio, ¿ya? Para que ahí, porque creo que al principio de tu video explicas, pero me quedó la duda ahí con eso. Pero muy bueno tú lo que tú expones, cada uno de los, también lo que escribes y comentas dentro de tu video, Isabela, tienes 27 puntos. Excelente. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta respecto de tal vez la evaluación, la retroalimentación, que la estamos haciendo muy transparente, aquí hablando de cada uno de ustedes, ¿cierto? Y como digo, Mister, personalmente Javiera Valenzuela fue el mejor trabajo en esta oportunidad. Así que felicidades, Javiera. Excelente su trabajo. Muchas gracias, Miss, por la retroalimentación. Creo que es oportuno que los estudiantes sepan cómo les va en sus actividades. Aquí cada uno de ustedes pudo tener el puntaje al menos, y yo creo que de lo que estamos haciendo, el 99% es muy probable que lo incluya como una calificación durante este año en ustedes. Así que a todos los que han cumplido con ese trabajo, mis felicitaciones, y a cada uno también de los que ha cumplido va a ser obviamente la calificación superior a su promedio del año pasado. Por lo mismo, es importante cumplir con estos elementos. Como bien dijo la Miss, mención honrosa a varios, a Javiera, ¿cierto? A Camilo, a Fernanda, a Katina, a, mencioné a Felipe Estuardo, ¿cierto? Creo. A varios, hay muchas personas acá. A Dante también, con el tema de la tecnología, que yo sé que le gustan. Así que harta mención honrosa a cada uno de ustedes, y también eso se ve reflejado efectivamente en su calificación. Ahora, un llamado de atención para las personas que se están conectando y que no han enviado el trabajo, que igual hay algunos. Cumplan con eso. Cumplan con eso, porque de otra forma yo no los voy a poder evaluar. Y si se dan cuenta que efectivamente esto está siendo evaluado y está siendo calificado, no veo el problema de poder cumplir, ¿ya? Sabiendo que se están conectando, sabiendo que cuentan con los recursos y sabiendo que era una actividad bastante simple, que es producir textos orales o audiovisuales. Y más encima, comunicando temas de su interés. Aparte de eso, quiero destacar el valor agregado que le da cada uno. Eso es importante, ¿ya? Hacer una explicación, probablemente eso sea como la base para todos, pero luego cada uno lo adecua a su personalidad y ahí le va agregando un valor a lo que están haciendo. El tema de lo que tiene más facilidad en cuanto a la expresión oral, obviamente se nota y le ponen ese valor agregado. Los que quieren caracterizarse, por ejemplo, en el caso de la Javiera Valenzuela, es su valor agregado a su trabajo. Por lo mismo, la idea es que ustedes piensen en ese valor agregado y cuál es lo que lo diferenciaría a ustedes del resto. Nosotros también destacamos con la Miss cuando estábamos revisando cada uno de sus textos orales o audiovisuales. Bien, creo que no quedan dudas respecto de eso. Volvamos entonces a la presentación que tengo acá. Bien, eso fue lo primero entonces, chiquillos, que queríamos comunicarles a ustedes respecto de su evaluación. Eso fue... Está sonando acá la impresora muy fuerte. Y nos queda lo segundo, lo que yo le mencioné hace un tiempo. Les toca a ustedes leer este viaje a la semilla y otros relatos, cuentos breves, novelas cortitas, como lo quieran mencionar. Y la idea es que lo vayan haciendo, lo vayan leyendo, avanzando en esta lectura, vayan reflexionando respecto de ello. Y recordemos que nuestro objetivo es formular interpretaciones que surgen de su análisis literarios. Y considerando estos dos elementos, cómo estos elementos que pertenecen al mundo narrativo se configuran para formar un sentido, y el segundo, qué relaciones intertextuales nosotros podemos hallar. Intertextuales, recordemos, no solamente entre textos literarios, sino entre otras manifestaciones de la cultura y el arte. ¿Y qué tipo de preguntas pueden aparecer, chiquillos? Extracto de la prueba de cuarto medio del año pasado. Miss, si me ayuda a escoger a alguien para que lea. Sí, mister. A ver. Javiera Valenzuela, si nos puede ayudar ahí la lectura. La Javi ahí, nuestra Joker, versión mujer. Excelente, Javi, felicidades. Muy bueno su trabajo. Gracias. Ya.
Pensaba en los misterios de la letra escrita, en esas hebras negras que se enlazan y desenlazan sobre anchas hojas afiligranadas de balanza, enlazando, desenlazando compromisos, juramentos, alianzas, testimonios, declaraciones, apellidos, títulos, fechas, tierras, árboles y piedras. Maraña de hilos sacada del tintero, en que se enredan las piernas del hombre, vendándole caminos destinados por la ley. Cordón al cuello que apretaba su sordina al percibir el sonido temible de las palabras en libertad. Su firma lo había traicionado, yendo a complicarse en nudo y enredos de legajos. Atado por ella, el hombre de carne se hacía hombre de papel. Ahí está. Este fragmento, muchas gracias Javiera, este fragmento yo lo incluí en la prueba de cuarto medio como les mencionaba y lo acompañaba precisamente de 2 preguntas. A ver si las podemos responder acá. Le doy un tiempito para que lo piensen, yo creo que con 2 minutitos está para responder por lo menos la primera y luego vamos a ver qué simbolizan estas letras escritas según lo que aparece ahí, ¿ya? Ahí vamos a ir respondiendo y comentando un par de cosas. Así que 2 minutitos para responder la primera y volvemos. Bien, ya podemos revisar entonces la primera, yo creo. ¿Qué creen ustedes que simbolizan las letras escritas según ese fragmento? ¿Qué pueden simbolizar? Contratos o algo así. Muy bien, Isabela. Excelente, contratos, excelente. ¿Y qué es un contrato? ¿Qué es? Algo que, ¿cómo le afecta a uno un contrato? Que se enredan las piernas. Como aparece ahí, ¿cierto? Se enredan las piernas. No sé si alguien más quiere responder a la primera pregunta. ¿Qué simbolizan estas letras escritas? ¿Podría ser un divorcio o no? Ya, por ahí. Que al final dice atado por ella. No, No pero sé. ya. Ahí Nicole no se nota que no leyó el cuento, ¿eh? Pero bien, bien, Nicole. Es algo que amarra, ¿ya? Como aparece acá, lo vamos a ir mencionando y lo vamos a ir destacando también para que ustedes vean que, por ejemplo, el sentido que se le da a las palabras acá no es un sentido romántico, no es un sentido, por ejemplo, de las palabras en la literatura, como uno podría interpretarlo, como palabras de expresión, como palabras que dan vida, como palabras que sean de materialización de la interioridad, no va por ahí. Acá en este texto, lo que dice que las palabras escritas, dice, ya aquí que se están escribiendo, ¿cierto? Enlazando acá. Enlazan y desenlazan compromiso, juramento, alianza. Todo esto que son textos o más bien una identidad. Títulos, fechas, tierra. Es decir, si es que no existieran las palabras, nada de esto existiría, según el planteamiento de acá. Por lo tanto, estas palabras, dice acá, enredan las piernas, como bien decía Isabela, al hombre. Lo amarran, lo amarran. Es un cordón al cuello. Es decir, estas palabras, si uno, por ejemplo, firma o llena un documento de esto, lo amarra. Por lo tanto, estas palabras en este sentido es todo lo contrario a lo que aparece acá. Todo lo contrario a la libertad. Por lo tanto, lo que simbolizan las palabras escritas, y usted tendría que explicar en esta pregunta, las palabras escritas simbolizan que se coarta la libertad, por ejemplo. Simboliza un amarre de las personas a un documento, puede ser, a un testimonio, etc. Pero no significan las palabras libertad, sino significa que se amarran, se encarcelan. Y acá, como dice, acá, esto es lo más importante, que enredaban las piernas de los hombres, es decir, no lo dejan ser libres. Y eso es lo que nosotros en algún momento mencionamos y el valor de la palabra que quizás antes existía más que ahora, que si yo te doy mi palabra, yo estoy amarrado a cumplir mi palabra. Yo estoy obligado a hacerlo. En este sentido, esas palabras que están acá y sobre todo en un documento implica ese nudo, implica ese estar amarrado, implica estar ese atado. Eso es lo primero. Y eso es lo que ustedes deberían explicar en esta primera respuesta, en esta primera pregunta que a usted eventualmente le aparecería. Y la pregunta B, si me ayuda a leerla, Miss. ¿Qué significa la transmutación del hombre de carne al hombre de papel? Explique. ¿Qué significa la transmutación del hombre
de carne al hombre de papel? Explique. Ya, que ahí Que como... Ahí está entendí Isabela. como ya no es un hombre libre, sino un hombre con muchos contratos o algo con papeles. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien quería mencionar algo, no? ¿Qué más puede significar eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pesa más? ¿El hombre de papel, como aparece acá, o el hombre real? Mister, aquí en el chat, Cristóbal ¿Ya? Cárdenas, él señala debilidad. ¿Puede explicar un poquito, Cristóbal, que una palabra no me explica nada? De hecho, dice acá, explique. A ver, ¿cómo lo explico? Que haga un cambio de un hombre de carne a un hombre de papel, propiedad del papel siempre es frágil. Ujú. Entonces, se puede decir que de la fragilidad o debilidad del hombre de papel. Ah, ya. Ojo, el hombre de papel en este caso, en este texto, que el hombre real. No es tan débil, de hecho, mm, si lo analizamos en una realidad más cercana, el hombre, el hombre entendido como especie, ¿ah? No entendido como en un estudio de género, el hombre se mide más, por ejemplo, por cuántos títulos tiene, por poner un ejemplo, ¿ya? Es decir, cuántos cartones, cuántos títulos, cuántos posgrados fue capaz de mantener. Y en este sentido, esos papeles pesan más que la persona. Eso sería un ejemplo cercano para que ustedes lo analicen, para que ustedes lo tengan presente. Y hoy en día, ¿qué pesa más? ¿El hombre real o los contratos? Los contratos. Los contratos, ¿cierto, Isabela? Si yo, por ejemplo, te doy mi palabra, solamente mi palabra, ¿ya? Y yo me digo, sí, yo te voy a cumplir. O si yo te dejo firmado algo que te voy a cumplir, hay dos opciones, ¿cierto? Y obviamente, si uno deja algo firmado, es porque se compromete o el compromiso es mayor. Por lo tanto, el tema de la firma, pesa más que lo que uno pueda decir o ser de manera real o en la vida, como aparece acá. De hecho, el texto, no sé si ustedes lo leyeron de manera completa, se va mucho en estas reflexiones, en estas interpretaciones que uno pueda hacer. En este caso, se habla solamente de las palabras, y las palabras que pesan mucho más, en este caso, que las acciones, y la firma, y la importancia de la firma. Eso es una reflexión que tienen que hacer ustedes del texto, la importancia de la firma. Si yo firmo algo, pesa más incluso que mi palabra, pero esa es una reflexión del libro. No debería ser así, no debería ser así. Por ejemplo, mis acciones deberían hablar más que lo que yo soy capaz de decir por escrito o soy capaz de firmar. Y eso es lo que ustedes tienen que pensar, chiquillos. Tienen que reflexionar, tienen que imaginar en este texto. Sabemos que aparte de ser toda la narración, de hecho veamos la prueba. A ver, viaje a la semana. Ya, esta era la prueba, por ejemplo, lo están viendo, ¿cierto? ¿Me dicen? Esta era la prueba para el cuarto medio Sí, mister, se ve. del año pasado y obviamente tienen el tema de la alternativa, tal como yo siempre entrego las pruebas. Y luego pregunta, ¿por qué el texto se denomina Viaje a la Semilla? Eso ya se lo expliqué. Que resuma el acontecimiento principal de forma cronológica. Desarmar el texto, ¿cierto? Si parte de atrás hacia adelante y lo tengo que ordenar de adelante hacia atrás, por eso esa pregunta llevaba harto puntaje y era bastante tediosa poder responderla. ¿Y por qué cree que al final se retoma el principio? Dando este círculo completo en la narración, porque parte del final, es decir, parte del hombre viejo, vuelve al niño, pero queda un fragmento al final del texto en donde vuelve a ser viejo. Entonces tenemos esta idea de circularidad. ¿Y qué significa la circularidad? En la vida, en los ciclos, recordemos que todo es circular, todo responde a ciertos ciclos. De hecho, nosotros leímos un texto que decía que las olas son circulares, que los vientos giran en círculo, etc. Que la Tierra obviamente tiene un movimiento circular. Por lo tanto, la figura geométrica que está en el mundo es la idea de circularidad. Y así como le fui mencionando, por ejemplo, acá otro fragmento. Poco a poco Marcial dejó de estudiar, encontrándose liberado de un gran peso. Su mente se hizo alegre y ligera, admitiendo tan solo un concepto instintivo de las cosas. ¿Por qué se dice que el estudio es un peso? Y ahí, nuevamente, la invitación a reflexionar hacia ustedes. ¿Ya? Estudiar es un peso y uno ve, y yo se lo mencioné derechamente así a los estudiantes el año pasado, que
mientras más ignorante sea una persona, quizá más feliz vive, porque ignora, y no se tome ignorante como un insulto. De hecho, todos acá somos ignorantes, yo soy ignorante, todos somos ignorantes porque todos desconocemos bastantes cosas. Pero mientras más desconozcas, más feliz eres porque menos preocupación vas a tener. Que no sabe que, por ejemplo, existe una crisis sanitaria, no va a vivir preocupado de eso. Que no sabe que existe una crisis climática, no va a vivir preocupado de eso. Que no sabe que viene una crisis, por ejemplo, económica, no va a tener una preocupación porque no sabe. Por eso es importante también manifestar que el tema de mientras más estudio, quizás más peso tiene. Y mientras menos sepa, por eso acá, como dice el personaje, que se va liberando de esos estudios, de esos conocimientos, su mente se va haciendo cada vez más alegre, más ligera, con un sentimiento más instintivo. Si me gusta, lo hago y no reflexiono tanto para hacer mis acciones. Como nosotros que ya llevamos harto años estudiando, lo hacemos. Pero bien, ya se nos está yendo el tiempo en este sentido. Esa era la prueba que ustedes vieron el año pasado, obviamente para ustedes va a ser distinta. Y lo importante es que fijemos una fecha. Una fecha. ¿Cuándo podría ser esa evaluación? Yo necesito una clase. Y esa clase probablemente sea cuando, a ver si estamos mirando el calendario. Tenemos vacaciones. La clase del Mister sería el lunes 28 de lenguaje común, lo más próximo. Ya, claro, porque esta semana vacaciones del 14 al 18. Sí. El 21 volvemos con los selectivos y el 28 común, esa clase yo la necesito. Después 5 sería común, el 12. Pero el 12 es feriado, Mister. Entonces dejémosla... El 26 tendría que ser. Ya, por Porque el ahí, 19 sería lectivo y de ahí sería 26 de octubre. Es como lo más cercano porque el 12 es feriado. Ya, el 26 de octubre. Ahora sí, anótenlo. 26 de octubre, evaluación, importante, tómenla presente. Ya vimos algunos modelos de pregunta. Miss, anótelo por ahí. Chiquillos también, lo voy a reforzar acá por el chat. 26 de octubre, evaluación, viaje a la semilla. Anótelo por ahí, chiquillos. Todos ya deberían haber leído por lo menos una parte de este cuento. Y los que no, tienen que comenzar. Como ya les mencioné, texto breve, pero muy de reflexión, muy de reflexionar. Y lo importante, llévenlo a su vida personal, llévenlo a su vida privada, llévenlo a su vida cotidiana, porque de eso va a ir la prueba. Va a ir la prueba entre comillas, o la evaluación, de ir reflexionando, de ir comparando, de cómo este texto se relaciona a mi experiencia. Por ejemplo, qué preocupación ustedes tienen ahora que no tenían cuando eran niños. Y esas son reflexiones que ustedes tienen que ir haciendo en base a esta lectura, porque esta lectura es para eso, para pensar, para reflexionar, más allá de contar la historia del personaje que va narrando todo a la inversa, que también va a ser preguntado porque hay que entender ciertos conceptos de narrativa influyen en la comprensión o en el sentido del texto, pero también hay otra parte, que es la parte del contenido, que nosotros tenemos que reflexionar, interpretar, analizar, evaluar y todos los verbos posibles en ese texto. Miss, no sé si quieren mencionar algo también respecto de eso. Sí, o sea, como usted señala, que también uno vea la lectura y lo traspase a su vida, a la vida de uno, lo personal. Y pueda también sacar varias aristas, ¿cierto? De esta lectura, como usted señala, no es algo tan extenso. Sí puede que a lo mejor alguna frase o algo, claro, cueste de repente cómo uno lo puede relacionar. Pero usted ya ha entregado, ¿cierto? En este momento, de hecho, entregó, ¿cierto? Una pequeña frase que sacó de la lectura, donde también pudimos, ¿cierto? Interpretarlo en base a lo que puede ser primero nuestra vida personal o la vida cotidiana. Así que igual, cualquier cosa, duda, consulta que puedan tener, ¿cierto? Dentro de esta lectura, que aparezca alguna palabra o cómo tal vez podrían relacionar, no duden en consultar, chiquillos. Para eso igual van a tener bastante tiempo, un mes y un poco más casi de esta lectura, porque lamentablemente nos vamos a ver para esa fecha. Y si se dan cuenta, cada vez el tiempo se va cortando mucho más porque hay feriados dentro y queda poco, chiquillos. Así que los invito a que se motiven, quedas, como vuelvo a repetir, muy poco. También motiven a sus compañeros que hoy lamentablemente no han estado. Ya. Entonces faltan varios compañeros que no se han conectado, y porque recuerden que en un futuro todo lo que estamos haciendo de evaluación formativo podemos pasarlo a nota calificativa y que va a influir en la promoción, que quiere decir esto, que usted pueda pasar o no de curso. Entonces
comiencen, chicos, a ponerse más un poco, a preocuparse un poquito más, a ser más responsables, y quedan muy pocos, chiquillos. Estamos ya en septiembre, a las puertas ya de lo que tiene que ver con las vacaciones, 18, luego ya volvemos, ya se va a acabar prácticamente septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2 semanas, un poco más, que habría clases para ustedes y se acaba el año. Entonces los chiquillos. invito, ¿cierto?, a preocuparse, chiquillos. Eso. Así es, como ya les mencioné también en el consejo de curso, chiquillos, a darle con todo a todas las actividades que tenemos porque van a ser evaluadas, van a ser evaluadas y van a ser calificadas y pronto ya va a salir ese reglamento, recién lo estamos estructurando y ya tenemos la posibilidad de evaluar, ponerle notas en esta vía remota. Por eso, si que ustedes se están conectando, no basta solo con conectarse, sino con hacer las actividades que nosotros les solicitamos. Si no, no tenemos evidencia, como ya les mencioné anteriormente, de sus logros de aprendizaje. Y eso es lo importante para poder promoverlo, los aprendizajes. Sí, y como usted igual señala, Mister, de repente no todo lo que se dice en las redes sociales, chiquillos, sino lo que el colegio va a entregar en un poquito tiempo, que no va a ser muy lejano, cómo nosotros vamos a ver el tema de la promoción. Ojo, porque aquí cada colegio, ¿cierto?, va a ver este tema, entonces no escuchen, no vean, o crean todo lo que se dice de repente en redes sociales, que la promoción es automática, no es tan así, chiquillos. Entonces ahí, por eso, como dice el profe, ¿cierto?, estamos diciendo, motívense, queda poquito, aporta, ¿cierto?, ya de pasar a cuarto medio, entonces no queda nada. Así que anímense, chiquillas, son muy capaces, lo hemos visto. Yo me quedo con esa sensación muy grata. Como lo dije al principio cuando le explicaba los indicadores de la rúbrica, uno ve cómo han crecido, chiquillos, y eso se ha visto plasmado y lo estamos viendo en estos trabajos que estamos realizando. Y eso es lo que también uno como profesor siente, esa gratificación, y que uno se siente contento porque más allá de los aprendizajes o lo que estamos entregando de conocimiento, también estamos formando personas para el día de mañana, o cuando se tengan que enfrentar a la universidad o un instituto o lo que usted quiera hacer el día de mañana, pueda también hablar sobre algún tema, se pueda enfrentar. Así que eso, chiquillos, queda poco. Ya pues, chiquillos, como queda tan poco, nos comenzamos a despedir también. Que tengan una muy bonita tarde, les queda una siguiente clase, así que pongan bastante atención, saquen provecho, hagan las actividades como ya les mencioné, y eso, que tengan un bonito día. Nos estamos viendo. Frente a cualquier duda, ya saben, ustedes tienen mi WhatsApp, tienen mi Instagram, tienen mi correo, tienen todas mis redes sociales. Falta mi dirección nomás para que envíen cartas. Ya. No. Nos estamos viendo, chiquillos. Que Chao, estén chiquillos, que súper estén bien. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao. Chao, Chao, que estén Chao, bien. máquinas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, profes. Chao, chao. Chao, Axel.